La música de orquesta resonaba en los salones de la Hacienda Garza, como un recordatorio cruel de todo lo que Rodrigo había perdido. Observaba a las parejas deslizarse por el piso de mármol italiano, sus cuerpos entrelazados en valses perfectos, mientras él permanecía inmóvil en su silla de ruedas, arrinconado junto a las cortinas de terciopelo color vino que enmarcaban los enormes ventanales con vista al océano. 200 personas, 200 invitados de la élite de San José del Cabo, circulaban por la gala benéfica que su familia organizaba desde hacía 3 generaciones. Pero Rodrigo Garza nunca se había sentido tan solo. A sus 38 años, heredero de un imperio inmobiliario que dominaba la costa de Baja California Sur, estaba rodeado de lambiscones y oportunistas, pero era invisible para quien realmente importaba. La mujer del vestido azul marino que conversaba con él hacía 5 minutos encontró una excusa educada en cuanto se dio cuenta de que sus piernas no se movían. Rodrigo vio el brillo de interés en sus ojos apagarse como una vela soplada por el viento. Ella murmuró algo sobre reencontrarse con una amiga y desapareció entre los invitados, dejando solo el perfume caro en el aire. 14 meses. Hacía 14 meses desde que la avioneta que piloteaba se desplomó sobre una zona de sierra desértica, camino a Cabo San Lucas. Los médicos llamaron milagro al hecho de que hubiera sobrevivido. Rodrigo lo llamaba una maldición. Las piernas que lo llevaron por maratones, que bailaron en fiestas por todo el mundo, que caminaron con confianza por los pasillos del poder, ahora eran solo peso muerto. 2 compañeras inútiles atadas al resto de un cuerpo que aún funcionaba perfectamente. Lo peor no fue despertar en el hospital y descubrir que nunca más volvería a caminar. Lo peor fue ver a Jimena, su prometida, la mujer que juró amarlo en cualquier circunstancia, entrar en la habitación con los ojos rojos 3 semanas después del accidente y devolverle el anillo de diamantes. No puedo, Rodri. Lo intenté, pero no puedo imaginar mi vida así. Perdóname. Ni siquiera esperó una respuesta. Simplemente dejó el anillo sobre el buró y salió, sus tacones resonando en el pasillo como una sentencia final. Después de ella, vinieron otras. Mujeres interesadas en el apellido Garza, en la fortuna, en las propiedades repartidas por la costa, pero todas con la misma mirada de lástima o incomodidad cuando notaban la silla de ruedas. Una de ellas incluso le dijo con una franqueza brutal que no estaba preparada para ser enfermera, como si amar a alguien en una silla de ruedas fuera un acto de caridad y no de elección. Rodrigo tomó un sorbo del whisky escocés que reposaba en su mano. El líquido ámbar le quemó la garganta, pero no le trajo el consuelo que buscaba. A su alrededor, la élite de San José del Cabo celebraba. Empresarios discutían negocios, socialités presumían joyas que costarían el salario de una familia por años, y todos fingían que esa noche era sobre caridad cuando en realidad era solo otra oportunidad para ostentar. Estaba a punto de pedirle al chofer que lo llevara a casa cuando escuchó el sonido. No la música de la orquesta, sino una risa cristalina, pura, genuina. Rodrigo giró la cabeza y vio a una niña pequeña atravesando el salón principal con la confianza de quien es dueña del mundo. No debía tener más de 4 años. Llevaba un vestido rojo sencillo que contrastaba con los trajes de gala a su alrededor, y sus rizos color cobre se balanceaban con cada paso decidido. La niña ignoró por completo las miradas de sorpresa de los invitados. Su objetivo era claro. Caminaba directamente hacia Rodrigo. El corazón se le aceleró por razones que no podía explicar. Había algo en esos ojos cafés llenos de brillo que lo dejaba a la vez curioso y asustado. La niña se detuvo frente a su silla, tan pequeña que tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. «Estás solito allá en el rincón», dijo con la franqueza brutal de los niños. No era una pregunta, era una constatación. Rodrigo parpadeó sin saber cómo responder. Antes de que pudiera encontrar las palabras, ella extendió su manita regordeta hacia él. «¿Quieres bailar conmigo?» El salón entero pareció congelarse. Las conversaciones cesaron. La orquesta siguió tocando,
pero Rodrigo juraría que hasta los músicos habían bajado el volumen. Todos observaban, esperaban, juzgaban. Una mujer apareció corriendo desde el fondo de la casona, su uniforme de trabajo delatando su posición. Tenía los ojos desorbitados de pavor. «¡Elena! ¡Dios mío, Elena! Discúlpeme, señor Garza». La voz le temblaba de miedo. «Solo la dejé solita un segundo en la cocina, le juro que...» Tomó a la niña del brazo, intentando alejarla. «Disculpe, mi niña, disculpe. Que moleste al señor... espere». La voz de Rodrigo salió más firme de lo que esperaba. La mujer se congeló con el rostro pálido. Rodrigo la reconoció vagamente. María Elena. Trabajaba en la hacienda desde hacía años, una de las empleadas más dedicadas según el ama de llaves. Él nunca le había prestado mucha atención. Para su vergüenza, nunca le había prestado atención a casi ninguno de los empleados. Eran solo parte del escenario, rostros sin nombre que mantenían su vida funcionando tras bambalinas. «No está molestando», dijo Rodrigo, sorprendiéndose a sí mismo. Miró a la niña, que aún mantenía la mano extendida esperando. «¿Cómo te llamas?» «Elena, como mi mamá», respondió orgullosa. «Pero ella es María Elena, y yo soy Elena, la chiquita». Por primera vez en 14 meses, Rodrigo sintió que sus labios se curvaban en una sonrisa verdadera. No era la expresión educada y vacía que usaba en las juntas de negocios. Era genuina. «Elena, la chiquita», repitió. «Sabes que no puedo levantarme para bailar, ¿verdad?» La niña miró la silla de ruedas como si la viera por primera vez. Se encogió de hombros. «No necesitas estar de pie para bailar. Bailar es moverse con la música». Meneó las caderas para demostrarlo. «¿Ves? Puedes hacer eso sentado». Rodrigo miró a María Elena, que estaba casi en lágrimas, claramente dividida entre el orgullo por su hija y el miedo a perder el trabajo. Vio su propio reflejo en los ojos asustados de ella. Un hombre poderoso, temido, distante. ¿Cuándo se había convertido en alguien a quien la gente temía en lugar de respetar? Extendió la mano y tomó la manita de Elena. «Tienes razón, vamos a bailar». El shock en el rostro de María Elena reflejaba la sorpresa de los 200 invitados. Rodrigo impulsó la silla de ruedas hacia el centro del salón, con la niña saltando a su lado, riendo. Cuando llegaron al área libre entre las parejas que bailaban, Elena comenzó a girar, sus rizos volando alrededor de su rostro. No seguía ninguna coreografía. Simplemente se movía con alegría pura, auténtica. Rodrigo acompañó sus movimientos con la silla, girando, avanzando, retrocediendo. No era un vals técnico, era algo mucho mejor. Era espontáneo, real. Por primera vez desde el accidente, no estaba pensando en lo que había perdido. Estaba presente en el momento. La niña rió cuando él hizo girar la silla más rápido, sus ojos brillando de pura alegría. Y Rodrigo se dio cuenta de algo extraordinario. Ella no lo veía como el hombre roto en una silla de ruedas. Lo veía solo como alguien que podía jugar con ella, bailar con ella. Cuando la música terminó, el salón estalló en aplausos. Pero no eran los aplausos educados y mecánicos de otras presentaciones benéficas. Eran genuinos. Algunas mujeres se secaban las lágrimas. Hombres de negocios duros parecían conmovidos. Elena hizo una reverencia exagerada, y Rodrigo no pudo evitar reír. Una risa real que vino de algún lugar profundo que él pensaba que había enterrado junto con sus sueños de volver a caminar. «Gracias por el baile, señor Rodrigo», dijo la niña, formal de repente. «Yo te agradezco a ti, Elena chiquita». María Elena se acercó de nuevo, esta vez con lágrimas corriendo por su rostro. Yo no sé qué decir, señor. Es muy traviesa, pero tiene buen corazón, se lo juro». «Es perfecta», la interrumpió Rodrigo. Y al decir esas palabras, algo dentro de él comenzó a cambiar, como una semilla plantada en tierra fértil. Absolutamente perfecta. Miró a madre e hija. Realmente las miró por primera vez. María Elena debía tener alrededor de 28 años, con los mismos ojos cafés de su hija, pero marcados por el cansancio de quien trabaja demasiado. Había orgullo en su postura,
a pesar del miedo, y amor, mucho amor cuando miraba a Elena. Rodrigo se dio cuenta de que había pasado 14 meses ahogándose en autocompasión, rodeado de lujo pero muriendo de soledad. Y bastó una niña de 4 años con un vestido rojo sencillo para recordarle algo fundamental. Todavía estaba vivo, su corazón aún latía, y tal vez, solo tal vez, todavía había esperanza. «María Elena», dijo, sorprendiendo a la mujer al llamarla por su nombre. «Mañana, cuando termine su turno, me gustaría hablar con usted. Sobre Elena. Sobre ustedes dos». El miedo regresó a sus ojos. «No voy a despedirla», aseguró Rodrigo rápidamente. «Al contrario, solo quiero platicar. Por favor». Ella asintió, aún insegura, y tomó la mano de su hija. «Vamos, mi amor. Tenemos que dejar que el Señor disfrute la fiesta». «Adiós, señor Rodrigo». Elena saludó enérgicamente. «¿Bailas conmigo otra vez?» «Siempre que quieras, Elena chiquita». Mientras madre e hija desaparecían hacia el fondo de la hacienda, Rodrigo permaneció en el centro del salón. Los invitados volvieron a sus conversaciones y bailes, pero algo había cambiado irrevocablemente. Por primera vez desde el accidente, Rodrigo Garza no se sentía solo como un espectador de su propia vida. Sintió que tal vez, solo tal vez, estaba listo para volver a vivir. Rodrigo se despertó al día siguiente con una sensación extraña en el pecho. Le tomó unos segundos identificarla como esperanza. Hacía tanto tiempo que no la sentía que casi no reconoció la emoción. El sol entraba por los ventanales de la recámara principal de la hacienda, iluminando los muebles de caoba y el techo con vigas de madera. Se pasó la mano por la cara y miró el reloj en el buró. 10 de la mañana. Había dormido profundamente por primera vez en meses, sin las pesadillas recurrentes del accidente. Su rutina matutina ya estaba automatizada. Transferirse de la cama a la silla de ruedas, pasar por el baño adaptado, vestirse solo incluso cuando las camisas insistían en enredarse en sus hombros. Había aprendido a hacer todo sin ayuda, rechazando la asistencia que los fisioterapeutas y enfermeros le ofrecían. Era una cuestión de orgullo, quizás tonta, pero importante para él. Cuando finalmente bajó por el elevador que había mandado instalar tras el accidente, encontró a la ama de llaves, doña Lourdes, arreglando las flores en la entrada principal. Era una señora de 60 y tantos años que trabajaba para la familia Garza desde antes de que Rodrigo naciera. «Buenos días, don Rodrigo. ¿Ya desayunó?» Siempre lo trataba como si aún fuera el niño que corría por los pasillos, no el hombre de negocios de 38 años. «Buenos días, doña Lourdes. Todavía no. ¿Ya llegó María Elena?» La ama de llaves enarcó las cejas, sorprendida. Rodrigo rara vez preguntaba por empleados específicos. «Sí, ya llegó. Está limpiando la biblioteca en este momento. ¿Quiere que la llame?» «No es necesario, yo voy para allá». Rodrigo guió la silla por los pasillos familiares. La hacienda Garza era una construcción del siglo XIX, restaurada y modernizada a lo largo de los años, pero manteniendo el encanto colonial. Pisos de terracota, gruesos muros de adobe, enormes ventanales que dejaban entrar la brisa del mar. Su familia había hecho una fortuna comprando, remodelando y vendiendo propiedades históricas a lo largo de la costa de Baja California Sur. Pero esa casa nunca estuvo a la venta. Era el corazón del imperio. La biblioteca estaba en el segundo piso, ahora accesible, por una plataforma elevadora que Rodrigo detestaba usar, pero que era necesaria. Cuando llegó, encontró a María Elena de rodillas, limpiando los estantes inferiores de libros. Llevaba el mismo uniforme sencillo de siempre, el cabello recogido en un chongo práctico. Al oírlo entrar, se levantó rápidamente, con las manos temblando ligeramente. «Señor Garza, ¿quería hablar conmigo?» Rodrigo notó el miedo en sus ojos y sintió una punzada de culpa. ¿Qué clase de patrón había sido para que sus empleadas tuvieran tanto miedo de una simple conversación? «María Elena, por favor, siéntese», señaló uno de los sillones de piel junto a la ventana. «No tiene por qué estar nerviosa. No hizo nada malo, al contrario.
Ella se sentó en el borde del sillón con la espalda recta y las manos entrelazadas en el regazo. Rodrigo colocó la silla frente a ella. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? 6 años, señor, desde que llegué a San José del Cabo desde La Paz. ¿Y Elena? ¿Cuántos años tiene? 4. Cumple 5 en marzo. María Elena tragó saliva. Señor, le pido disculpas de nuevo por lo de ayer. Ella nunca debió haber salido de la cocina, y mucho menos molestarlo a usted frente a todos. María Elena. Rodrigo la interrumpió amablemente. Su hija no me molestó. Me dio el mejor regalo que he recibido en mucho tiempo. Me recordó algo que había olvidado. La mujer parpadeó, confundida. ¿De qué, señor? De que todavía estoy vivo. El silencio que siguió fue llenado solo por el sonido lejano de las olas rompiendo en las rocas de la playa. Rodrigo miró por la ventana, reuniendo el valor para hacer la pregunta que realmente importaba. ¿Dónde viven? En la colonia El Arenal, señor, del otro lado de la ciudad. Tomo 2 camiones para llegar hasta acá. El Arenal. Rodrigo conocía la colonia. Casas sencillas, calles sin pavimentar, familias viviendo con lo mínimo. El viaje desde allí hasta la hacienda debía tomar más de 1 hora en cada dirección. ¿Y el papá de Elena? María Elena bajó la mirada. Nos dejó cuando se enteró de que estaba embarazada. Dijo que no estaba listo para ser papá. Nunca más lo volví a ver. Rodrigo sintió rabia por un hombre que nunca había conocido. ¿Cómo podía alguien abandonar a una niña como Elena? Debe ser difícil. Cuidarla sola, trabajar, lidiar con todo. Ahí la llevamos, señor. Tengo una vecina que la cuida mientras estoy aquí. Es una buena mujer, pero ya está grande. Y Elena es muy inquieta. Por primera vez, María Elena sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina. Tiene energía de sobra. Le encanta la música, bailar, inventar historias. Me di cuenta. Rodrigo sonrió también, recordando a la niña girando por el salón. María Elena, voy a hacerle una propuesta, y quiero que lo piense bien antes de responder. ¿De acuerdo? Ella asintió, tensa de nuevo. Esta hacienda tiene 22 habitaciones. Actualmente solo yo vivo aquí. Es demasiado grande, demasiado vacía. Doña Lourdes va y viene todos los días, igual que usted y los otros empleados. Pero me gustaría ofrecerles una oportunidad diferente. Rodrigo hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. Me gustaría que usted y Elena vinieran a vivir aquí. En el ala este hay una suite completa que no se ha usado en años. Sería de ustedes. A cambio, usted continuaría con su trabajo, pero también ayudaría a administrar la casa de forma más cercana. Sería un puesto de mayor responsabilidad, con el aumento de sueldo correspondiente. Y Elena tendría un lugar seguro para jugar. No necesitaría quedarse con vecinos. Podría ir a una escuela mejor, aquí cerca. María Elena se quedó completamente inmóvil. Sus ojos se abrieron de par en par y abrió la boca, pero no salió ningún sonido. No es caridad, continuó Rodrigo rápidamente. Es una propuesta de trabajo legítima. Usted es una empleada ejemplar. Doña Lourdes siempre habla bien de usted. Y yo necesito más vida en esta casa. Necesito recordar que es un hogar, no solo un museo. Señor, María Elena se llevó la mano al pecho. No sé qué decir. ¿Por qué haría esto? ¿Por lo de ayer? ¿Por un baile? Rodrigo pensó en la pregunta. ¿Cómo explicar que una niña de 4 años había hecho en 5 minutos lo que meses de terapia no habían logrado? ¿Cómo decir que por primera vez desde el accidente sintió que su vida aún tenía un propósito? Porque su hija me vio como una persona, no como una silla de ruedas. Y porque quiero devolver esa amabilidad de la única forma que sé, dándoles una mejor oportunidad. María Elena comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de esperanza, de gratitud. Yo soy orgullosa, señor, siempre lo he sido. Nunca he aceptado limosnas de nadie. Siempre he trabajado por lo que tengo. Lo sé, por eso no le estoy ofreciendo una limosna, le estoy ofreciendo un trabajo y un hogar. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Puedo pensarlo? ¿Hablarlo con Elena? Es chiquita.
pero me gusta que participe en las decisiones importantes. Claro, tómese el tiempo que necesite. María Elena se levantó, todavía temblando. Hizo un ademán de extender la mano, pero pareció encontrarlo inadecuado. Entonces, sorprendentemente, se inclinó y besó la frente de Rodrigo. Gracias. Aunque no acepte, gracias por vernos como gente. Después de que ella se fue, Rodrigo se quedó solo, en la biblioteca, con el corazón latiendo aceleradamente. No sabía si María Elena aceptaría. Sabía que la propuesta era inusual, que podría parecer extraña, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo que se sentía correcto, no solo conveniente. Los días siguientes fueron extraños. Rodrigo se sorprendió a sí mismo, esperando ansiosamente la respuesta de María Elena. La veía trabajando por la casa, siempre eficiente, siempre discreta, pero ella no mencionaba la propuesta. Él respetó su espacio, no la presionó. Mientras tanto, volvió a prestar atención a la hacienda de una forma que no lo hacía desde hacía años. Notó las grietas en el estuco del pasillo este, las flores marchitas en el jardín, los retratos polvorientos de antepasados que ni siquiera conocía. La casa era hermosa, pero estaba muriendo lentamente, al igual que él lo había estado. Una semana después de la gala, Rodrigo estaba en el despacho, revisando contratos, cuando escuchó unos golpecitos en la puerta. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y Elena entró, seguida por una nerviosa María Elena. «Disculpe, señor, insistió en venir a hablar con usted y no pude...» «Hola, señor Rodrigo», interrumpió Elena corriendo hacia él. «Mi mami dice que quieres que vivamos aquí, ¿es verdad?» Rodrigo miró a María Elena, quien asintió tímidamente. «Sí, es verdad. ¿Y puedo tener un cuarto para mí solita? ¿Con ventana?» «Puedes. Un cuarto grande, con ventana y vista al mar». Los ojos de Elena brillaron. «¿Y hay biblioteca? Mi mami dice que hay millones de libros». Rodrigo rió. «No son millones, pero hay bastantes, y puedes leer todos los que quieras». «Entonces acepto», declaró Elena solemnemente, extendiendo la mano para sellar el trato. «Nos venimos a vivir aquí». María Elena se sonrojó. «Elena, no eres tú quien decide eso sola. Pero mami, dijiste que podía opinar, y yo opino que sí». La niña miró a Rodrigo con esos ojos inmensos. «Eres buena onda, y es triste estar solo en una casa tan grande. Podemos hacerte compañía». Rodrigo estrechó su manita, sintiendo un nudo en la garganta. «Me encantaría tener su compañía». María Elena suspiró, pero había una sonrisa en sus labios. «Entonces está decidido. Aceptamos, señor Garza, y le prometo que no se va a arrepentir. Estoy seguro de que no lo haré». «¿Y María Elena?» «Sí, señor. Puede llamarme solo Rodrigo. Si vamos a vivir en la misma casa, tanta formalidad se siente rara». Esa noche, por segunda vez en meses, Rodrigo durmió en paz, y por primera vez desde el accidente, esperaba con ansias el mañana. La mudanza tuvo lugar en una tarde soleada de sábado. María Elena llegó a la hacienda con 2 maletas gastadas y una caja de cartón llena de juguetes de Elena. Era todo lo que poseían. Rodrigo observó desde la terraza mientras doña Lourdes las ayudaba a llevar las cosas a la suite del ala este, sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción por poder ayudar, tristeza al darse cuenta de lo poco que tenían. Elena exploraba cada rincón del nuevo cuarto como una aventurera descubriendo un tesoro. Sus gritos de alegría resonaban por los pasillos que habían estado en silencio durante mucho tiempo. «Mami, mami, mira, hay una tina de verdad, y la cama es gigante, caben 10 Elenas aquí». Rodrigo sonrió al escuchar el entusiasmo de la niña. Había mandado preparar el cuarto especialmente para ella. Cortinas de color rosa pálido, un pequeño escritorio para dibujar, estantes a la altura adecuada para que pudiera alcanzar los libros. Eran detalles pequeños, pero importantes. María Elena apareció en la puerta del despacho unas horas después, con los ojos rojos. «¿Estás bien?», preguntó Rodrigo preocupado. «Estoy bien, es solo que...» Se aclaró la garganta. Elena nunca ha tenido un cuarto para ella sola.
Siempre dormíamos juntas, en una cama individual. Verla tan feliz así es demasiado. Se lo merecen. Merecen mucho más. Ella sonrió, todavía avergonzada por tanta amabilidad. Vine a preguntar por la cena. ¿Qué te gustaría cenar? Podemos decidirlo juntos, y sugiero que a partir de hoy cenemos todos en el comedor. Yo, tú y Elena. Comer solo es deprimente. María Elena dudó. ¿Estás seguro? Yo puedo servirle y luego comer con Elena en la cocina. Estoy absolutamente seguro. Somos 3 personas viviendo en esta casa. No tiene sentido comer separados. Así comenzó la nueva rutina. Los primeros días, María Elena se sentía visiblemente incómoda cenando en la mesa de caoba que tenía capacidad para 12 personas. Comía en silencio, con la mirada baja, respondiendo a las preguntas de Rodrigo con monosílabos. Pero Elena no tenía tales inhibiciones. Rodrigo, ¿sabías que sé contar hasta 100? ¿Quieres ver? 1, 2, 3, 4. Elena, no le des lata a Rodrigo, la interrumpía María Elena. No me da ninguna lata. Me encantaría escucharte. Y a Rodrigo realmente le encantaba. El parloteo de la niña llenaba los espacios vacíos que él había creado a su alrededor en los últimos meses. Poco a poco, María Elena comenzó a relajarse. Las conversaciones durante la cena se volvieron más naturales. Rodrigo descubrió que ella tenía un sentido del humor seco e inteligente, que le encantaba leer pero rara vez tenía tiempo, que soñaba con algún día estudiar la carrera de pedagogía. ¿Por qué pedagogía?, le preguntó una noche. Porque veo cómo la educación cambia vidas. Elena estudia en una escuelita pública, sencilla, pero las maestras hacen milagros con lo poco que tienen. Me gustaría ser así, hacer una diferencia. Ya haces una diferencia. Para Elena. Para mí. Ella se sonrojó, cambiando rápidamente de tema. Las semanas pasaron y la hacienda comenzó a cobrar vida. Elena transformó el jardín en su parque particular. Corría entre los árboles centenarios, jugaba a las escondidas con las estatuas, inventaba historias fantásticas sobre princesas que vivían allí. Rodrigo comenzó a pasar más tiempo fuera del despacho. Acompañaba a Elena en el jardín, contándole historias sobre la hacienda Garza, sobre sus abuelos que construyeron el imperio inmobiliario, sobre la historia de San José del Cabo. La niña absorbía todo con los ojos muy abiertos. ¿Y tú vas a tener hijos algún día, Rodrigo?, preguntó con la franqueza brutal de los niños. La pregunta lo tomó por sorpresa. Se quedó en silencio por un momento. No lo sé, Elena chiquita, tal vez no. ¿Por qué no? Serías un papá bien padre. Sabes contar historias y no te enojas cuando hacemos preguntas. Rodrigo sintió una opresión en el pecho. Antes del accidente, él y Ximena habían hablado de tener hijos. Ella quería 3. Él quería los que vinieran. Ahora, la idea parecía lejana, imposible. Es complicado. Los adultos siempre dicen eso cuando no quieren explicar. Elena se cruzó de brazos. Mi mamá también dice eso. Rodrigo rió a pesar de la melancolía. Tienes razón. Déjame reformularlo. Me gustaría tener hijos, pero necesito encontrar a la persona correcta primero. Y eso no es fácil. Podrías andar con mi mamá. Es bonita y cocina rico. Rodrigo casi se atraganta. Elena, ¿qué? Es verdad. Y se te queda viendo cuando cree que no la estás viendo. Antes de que Rodrigo pudiera responder, María Elena apareció en el jardín. Elena, hora de bañarse. Vamos. Ay, mamá, estaba platicando con Rodrigo. Ahora, y deja de darle lata. Mientras Elena corría hacia la casa quejándose, María Elena se volvió hacia Rodrigo. Disculpa, no tiene filtro. No tienes que disculparte. Me gusta platicar con ella. Es refrescante. María Elena asintió, pero había algo diferente en sus ojos. Vergüenza, tal vez. Rodrigo se preguntó qué exactamente había dicho Elena antes de que ella llegara. La verdad era que Rodrigo había comenzado a notar a María Elena de una forma que no lo hacía antes, la manera en que sonreía cuando pensaba que nadie la estaba viendo.
cuidado con el que trataba cada objeto de la casa, incluso los más simples. La paciencia infinita con Elena, la fuerza silenciosa que emanaba de ella. Era bonita, se dio cuenta, no de la forma obvia y pulida de las socialites que frecuentaban sus fiestas. Bonita de una forma natural, genuina, cuando se recogía el cabello en una cola de caballo mientras limpiaba las ventanas, cuando se sentaba con Elena por la noche a leerle cuentos, su voz suave resonando por los pasillos, cuando se reía de alguna tontería que decía su hija, sus ojos cerrándose en media luna. Rodrigo apartaba esos pensamientos tan pronto como surgían. María Elena trabajaba para él. Había una dinámica de poder que hacía que cualquier tipo de interés romántico fuera inadecuado, incluso peligroso. No quería que ella se sintiera presionada o incómoda, no después de todo lo que ya había pasado. Pero los sentimientos tienen voluntad propia y no obedecen a la lógica. Un mes después de su mudanza, Rodrigo tuvo que viajar a la Ciudad de México para una junta importante sobre un proyecto inmobiliario en Santa Fe. Sería solo una noche, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió reacio a dejar la hacienda. «Te voy a extrañar, Rodrigo». Elena lo abrazó cuando se estaba yendo. «Regresa pronto». «Regreso mañana en la noche». «Lo prometo». María Elena fue más contenida. «Buen viaje. Cualquier cosa que necesites, puedes llamar». En la CDMX, la junta fue productiva. Los inversionistas estaban entusiasmados con el proyecto, pero Rodrigo apenas pudo concentrarse. Se sorprendió a sí mismo revisando el celular, esperando mensajes, cuando finalmente recibió una foto de Elena en el jardín que María Elena envió con la leyenda «Dice que te manda un beso». Sonrió como un tonto en medio del restaurante caro donde cenaba, con los socios. «¿Todo bien, Garza?», preguntó uno de los inversionistas. «Todo perfecto, solo extrañando mi casa». De vuelta en San José del Cabo la noche siguiente, Rodrigo encontró la hacienda iluminada y oliendo a pastel de chocolate. Elena corrió a abrazarlo en cuanto entró. Regresaste, hicimos pastel para celebrar». «¿Celebrar qué?». «Tu regreso, pues. Mi mamá dijo que la casa se siente muy callada sin ti». Rodrigo miró a María Elena, que estaba roja hasta las orejas. «Solo comenté que haces falta, es todo», murmuró. «Ustedes también me hicieron falta, mucha». La mirada que intercambiaron duró solo unos segundos, pero estaba cargada de algo nuevo, algo peligroso y emocionante al mismo tiempo. Esa noche, después de que Elena se durmiera, Rodrigo y María Elena se quedaron platicando en la terraza. Era una noche cálida de verano. La brisa del mar traía el olor a sal y flores. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?», preguntó Rodrigo. «Puedes. ¿Todavía crees en el amor? Después de todo lo que pasaste con el papá de Elena». María Elena se quedó en silencio por un largo momento, mirando las estrellas. «Sí, creo. Pero creo que el amor de verdad es raro, no es esa pasión loca que se acaba en 3 meses. Es ser un equipo, es respeto, es elegir quedarte incluso cuando se pone difícil». Lo miró. «¿Y tú? ¿Todavía crees?». Rodrigo pensó en Ximena, en la forma en que lo abandonó, en todas las mujeres que lo rechazaron después. «Estoy empezando a creer de nuevo, poco a poco». «¿Por Elena?». «Por ustedes dos». El silencio que siguió fue cómodo, pero también cargado de posibilidades no dichas. Rodrigo sabía que se estaba enamorando, no de la idea romántica de salvar a alguien, sino de la mujer real frente a él, por su fuerza, su amabilidad, su inteligencia. Pero tenía miedo de arruinarlo todo, miedo de que ella aceptara solo por gratitud, miedo de ser rechazado de nuevo. Por ahora decidió, sería paciente. Seguiría siendo amigo, un patrón justo, una compañía agradable, y esperaría a ver a dónde los llevaba aquello. Lo que Rodrigo no sabía era que María Elena luchaba con sentimientos muy parecidos, y que los dos estaban a punto de descubrir que, a veces, el amor llega cuando menos lo esperamos, y de la forma más improbable posible. 3 meses después de la mudanza de María Elena y Elena a la hacienda, la vida de Rodrigo había cambiado por completo.
Se despertaba temprano no porque tuviera compromisos, sino porque quería desayunar con Elena antes de que se fuera a la escuela. Volvió a interesarse por los negocios de la familia, participando activamente en las juntas, proponiendo nuevos proyectos. Sus socios comentaban que parecía otra persona. «Estás diferente, Rodrigo», le dijo su primo Santiago durante una videoconferencia. «Más ligero. ¿Qué pasó?» Rodrigo miró por la ventana del despacho y vio a Elena jugando en el jardín con María Elena. Las dos se reían de algo que él no podía oír. Recordé que hay que vivir en lugar de solo existir. Pero no todo era sencillo. Cuanto más tiempo pasaba con María Elena, más difícil se volvía fingir que sus sentimientos eran solo de amistad o gratitud. Se sorprendía a sí mismo observándola cuando ella no estaba mirando. Notaba los pequeños detalles, como la forma en que se mordía el labio inferior cuando estaba concentrada o cómo tarareaba en voz baja mientras arreglaba las flores. María Elena también parecía diferente. Más relajada, más abierta. Había comenzado a compartir más sobre su vida, sus sueños. Le reveló que le gustaba escribir poesía en las pocas horas libres que tenía, que soñaba con viajar por México, conocer otras ciudades coloniales además de San Miguel de Allende. «¿Por qué no viajas?», le preguntó Rodrigo una tarde. «¿Con qué dinero? ¿Y el tiempo? ¿Y Elena?». Rió, pero había tristeza en su risa. Soñar es gratis, pero cumplir los sueños es caro. ¿Y si te diera una semana de vacaciones? Pagadas. Podrías ir a donde quisieras. María Elena negó con la cabeza. «No puedo aceptar eso. Ya has hecho demasiado por nosotras». No se trata de un deber o un favor, se trata de que mereces cosas buenas. Ella lo miró a los ojos y por un momento Rodrigo estuvo seguro de que sentía lo mismo que él. Pero entonces María Elena desvió la mirada. Tal vez algún día, cuando Elena esté más grande. La tensión entre ellos crecía cada día. Pequeños roces accidentales que duraban un segundo más de lo debido. Miradas que decían más que las palabras. Silencios cargados de cosas no dichas. Elena, con su aterradora percepción infantil, lo notó. «¿Por qué se quedan viendo uno al otro y luego se quitan cuando yo los veo?», preguntó durante la cena. Rodrigo casi escupe el agua que estaba bebiendo. María Elena se puso roja. «No nos quedamos viendo, ¿qué?», comenzó ella. «Claro que sí, yo los vi, varias veces. Es como en las novelas que ve tía Lourdes, cuando la gente se gusta. Elena, por favor». María Elena estaba mortificada. Rodrigo decidió intervenir. «Elena chiquita, a veces los adultos necesitan tiempo para entender lo que sienten. Es más complicado que en las novelas». La niña pensó por un momento. «Pero se gustan, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no andan de una vez?». «Porque…». Rodrigo buscó las palabras correctas. «Porque tu mamá trabaja para mí, y no quiero que se sienta presionada a nada». Elena se giró hacia María Elena. «¿Te sientes presionada, mamá?». «No, yo…». «Esto no es tema para ahorita, Elena. Siempre no es tema para ahorita. Tengo casi 5 años, ya soy grande». A pesar de la vergüenza, Rodrigo no pudo evitar sonreír. La niña tenía razón. Después de acostar a Elena, María Elena regresó a la sala. Rodrigo estaba en la terraza, mirando el mar oscuro bajo la luz de la luna. «Disculpa por lo de Elena. A veces no mide sus palabras». «Tiene razón, ¿sabes?», dijo Rodrigo sin voltear. «Sobre que me gustas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo se arrepintió al instante. Fue demasiado lejos, demasiado rápido. «Rodrigo…». La voz de María Elena era suave. «Perdón, no debí decirlo. Olvídalo, por favor. No quiero que te sientas incómoda o…». «Tú también me gustas». Rodrigo giró la silla tan rápido que casi tira la copa de vino que estaba en la mesita de al lado. María Elena estaba parada en la puerta de la terraza, con los brazos cruzados y los ojos brillantes. «Traté de que no me gustaras. Traté de recordar que eres mi patrón, que hay una diferencia de clases enorme entre nosotros, que eres un garza y yo soy una empleada doméstica. Pero no funcionó. No eres solo una empleada,
Eres... ¿Qué? Se acercó. ¿Qué soy, Rodrigo? Eres la persona más increíble que he conocido. Eres fuerte, inteligente, dedicada. Eres la mejor mamá que Elena podría tener. Y yo... Tragó saliva. Me estoy enamorando de ti. Tal vez ya estoy completamente enamorado. María Elena cerró los ojos, respirando hondo. Esto es una locura. La gente va a hablar. Van a decir que me aproveché de ti, que soy una interesada. No me importa lo que la gente diga. Pero a mí sí me importa. Abrió los ojos. Yo soy orgullosa, Rodrigo. He trabajado toda mi vida para nunca deberle nada a nadie, para criar a Elena con dignidad. Si ando contigo, van a pensar que fue por dinero. Y quien piense eso, no merece nuestra atención. Es fácil para ti decirlo. Eres un garza. Yo soy María Elena, la que limpia pisos. Rodrigo sintió rabia, pero no hacia ella, hacia el mundo que la hizo creer que valía menos por donde nació o por lo que hacía para vivir. Vales más que cualquier persona de la élite que viene a esta casa, más que yo, sin duda. No digas eso. Es verdad, criaste a una niña increíble tú sola, trabajaste duro sin perder nunca la amabilidad. Tienes sueños, poesía, amor para dar, mientras que yo... Rió amargamente. Pasé un año ahogándome en autocompasión porque ya no podía caminar. María Elena se arrodilló junto a su silla, tomando sus manos. Pasaste por un trauma terrible. Tenías derecho a sentirte perdido. Pero tú me encontraste. Ustedes dos me encontraron. Ella apretó sus manos y las lágrimas comenzaron a caer. Tengo miedo, Rodrigo. Miedo de arruinarlo todo. Miedo de que esto no funcione y pierda no solo a ti, sino también este hogar que hemos construido. Elena te adora. Si algo sale mal, nada va a salir mal. No puedes prometer eso. No puedo, pero puedo prometer que lo intentaré con todo lo que tengo, y que no importa lo que pase entre nosotros, Elena siempre tendrá un lugar aquí. Ustedes dos siempre lo tendrán. María Elena sollozó, y Rodrigo la atrajo hacia sus brazos. Ella hundió el rostro en su hombro, y él sintió sus lágrimas mojarle la camisa. Estoy enamorada de ti, admitió en voz baja, y eso me aterra. A mí también me aterra, pero tal vez podamos estar aterrados juntos. Ella rió entre lágrimas, y el sonido fue la cosa más hermosa que Rodrigo había escuchado jamás. Cuando finalmente se separaron, María Elena tenía los ojos rojos, pero una sonrisa en los labios. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Creo que podemos ir despacio. No necesitamos anunciar nada. Solo ver a dónde nos lleva esto. ¿Sin presiones? Sin presiones. Solo nosotros dos, siendo honestos el uno con el otro. María Elena asintió. ¿Y Elena? Elena ya lo sabe todo, al parecer. Es más lista que nosotros dos, juntos. Se rieron y la tensión finalmente comenzó a disiparse. Esa noche, Rodrigo durmió con el corazón más ligero de lo que había estado en años. Por primera vez desde el accidente, se permitió imaginar un futuro que incluía no solo sobrevivir, sino vivir plenamente. Un futuro con risas resonando por los pasillos, con cenas en familia, con amor. En los días siguientes, la dinámica entre ellos cambió sutilmente. No hubo besos dramáticos ni declaraciones grandiosas, pero había pequeños gestos, manos que se rozaban al pasarse los platos durante la cena, miradas que duraban un poco más, sonrisas que decían más que las palabras. Elena lo notó, por supuesto. ¿Ya son novios?, preguntó con la sutileza de un tractor. Nos estamos conociendo mejor, respondió María Elena diplomáticamente. Eso es lo que dicen los adultos para decir que son novios, declaró Elena. Está bien, lo apruebo, pero quiero ser la damita de honor en la boda. ¡Elena!, exclamó María Elena, pero se estaba riendo. Rodrigo también reía, pero por dentro su corazón se aceleraba. Boda. La palabra había dejado de ser imposible. Ahora era solo futura, tal vez. 2 semanas después de la confesión en la terraza, sucedió algo que lo
Cambió todo de nuevo. Rodrigo estaba en el despacho cuando recibió una llamada de Jimena, su ex prometida. No había hablado con ella desde el día en que le devolvió el anillo. «Hola, Rodri. Sé que es raro que te llame, pero necesito hablar contigo, en persona». El corazón de Rodrigo se disparó, pero no de esperanza, de aprensión. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, sobre todo. Por favor, solo un café. Yo cometí un error terrible. Rodrigo miró por la ventana y vio a María Elena y Elena en el jardín plantando flores, su nueva familia, su nueva vida. Jimena, lo que pasó entre nosotros terminó hace más de un año. Lo sé, pero necesito verte, por favor, solo una plática. En contra de su buen juicio, Rodrigo aceptó. Se verían al día siguiente en una cafetería en el centro histórico de San José del Cabo. Cuando colgó el teléfono, encontró a María Elena parada en la puerta del despacho. Por su expresión, había escuchado la conversación. ¿Era tu ex prometida?, preguntó con calma. Rodrigo asintió. «¿Quiere platicar?» «No sé exactamente de qué». María Elena se mordió el labio, claramente incómoda, pero tratando de no demostrarlo. «¿Vas a ir?» «Voy a ir, solo para cerrar ese capítulo de una vez por todas. Pero María, necesitas saber que... No tienes que explicar, confío en ti». Pero había duda en sus ojos, y Rodrigo se dio cuenta de que el fantasma de Jimena todavía los acechaba, incluso después de tanto tiempo. Rodrigo llegó a la cafetería 15 minutos antes. Era un lugar encantador en el centro histórico, con mesitas en la banqueta de piedra y vista a la iglesia principal. Pidió un café y esperó, tratando de calmar los nervios. Jimena llegó puntualmente. Estaba diferente, notó Rodrigo, más delgada, con ojeras discretas bajo el maquillaje impecable. El cabello rubio estaba más corto, en un corte moderno que no le sentaba bien. Llevaba un vestido azul marino y zapatillas que parecían demasiado caras para un simple café. «Hola, Rodri». Se sentó nerviosa. «Gracias por venir». «Jimena». Él asintió con la cabeza, manteniendo la voz neutra. «Dijiste que necesitabas hablar». Ella jugueteó con su bolso, sacando y metiendo cosas sin necesidad. Un tic nervioso que Rodrigo conocía bien. «Yo no sé por dónde empezar. Esto es más difícil de lo que imaginé. Por el principio suele funcionar». Respiró hondo. «Cometí un error. El error más grande de mi vida. Cuando te dejé en el hospital, cuando te devolví el anillo, tenía miedo. Estaba aterrada. Íbamos a casarnos en 3 meses. Teníamos toda esa vida planeada. Y de repente, todo cambió. Entré en pánico». Rodrigo tomó un sorbo de café, esperando. Sabía que había más. «Mi mamá no ayudó. Estuvo diciéndome al oído que yo era muy joven para asumir una responsabilidad así, que tu vida sería complicada, que yo merecía más. Y le hice caso. Le creí». Jimena se limpió una lágrima que escurría. «Pero estaba equivocada. En todo. Jimena, déjame terminar, por favor». Tomó su mano sobre la mesa. Rodrigo no la apartó, pero tampoco correspondió al gesto. «Te amo, Rodri. Nunca dejé de hacerlo. Intenté seguir adelante. Salí con otros hombres, pero ninguno era tú. Ninguno me conocía como tú. Y me di cuenta de que cometí el error de mi vida al abandonarte cuando más me necesitabas». Rodrigo retiró su mano con delicadeza. «¿Por qué me dices esto ahora? ¿Después de más de un año?» «Porque finalmente tuve el valor y porque escuché que estás bien, que volviste a socializar, que estás diferente, y pensé que tal vez, solo tal vez, podrías darme una segunda oportunidad, volver a empezar». Rodrigo se quedó en silencio por un largo momento, procesando. Una parte de él, la que aún guardaba rencor, quería decirle palabras duras, recordarle el dolor que le causó, la humillación, pero había cambiado. Ya no era ese hombre amargado. «Jimena, te perdono. De verdad. Tuviste miedo, reaccionaste mal, pero lo entiendo. Fue un momento difícil para todos». Sus ojos se iluminaron de esperanza. «Entonces tú...» «Pero no.
No vamos a volver a empezar. La esperanza murió tan rápido como surgió. Rodri, por favor, he cambiado. Maduré. Sé que fui egoísta, pero ahora no se trata de si cambiaste o no. Se trata de que yo cambié, de que mi vida es completamente diferente ahora. ¿Diferente cómo? Rodrigo dudó. No estaba listo para hablar de María Elena, no con Jimena, pero tampoco iba a mentir. Encontré la felicidad verdadera, del tipo que no depende de si caminas o no, de si eres perfecto o no. Y la encontré con personas que me aceptan exactamente como soy. Jimena palideció. Estás con alguien. Lo estoy, o al menos estoy intentándolo, y ella es increíble. ¿Quién es? ¿La conozco? Eso no importa, lo que importa es que mereces encontrar a alguien que también te haga feliz. Pero esa persona no soy yo. Ya no. Jimena comenzó a llorar de verdad ahora, sin importarle el maquillaje que se corría. Lo arruiné todo. Arruiné lo mejor que tenía. Rodrigo sintió lástima por ella, pero no del tipo de lástima que hace que alguien regrese. Era la lástima que se siente por alguien que tomó una mala decisión y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Vas a estar bien, Jime. Vas a encontrar a alguien que sea el indicado para ti. Pero tienes que dejar de mirar hacia atrás. Ella asintió entre sollozos, tomando una servilleta para limpiarse la cara. Tiene mucha suerte. Espero que lo sepa. De hecho, el que tiene suerte soy yo. Cuando Rodrigo regresó a la hacienda, encontró a María Elena en la cocina preparando la comida. Elena estaba en la escuela. Estaban solas. ¿Cómo te fue?, preguntó sin mirarlo, concentrada en picar verduras. Fue liberador. Ahora sí lo miró. Quería volver, pedirte una segunda oportunidad. María Elena dejó de picar con el cuchillo suspendido en el aire. ¿Y tú qué le dijiste? Rodrigo guió la silla hasta ella. Le dije que no, que mi vida cambió, que yo cambié, y que encontré a alguien que me hace verdaderamente feliz. Los ojos de María Elena se llenaron de lágrimas. Rodrigo, ¿tuviste miedo de que volviera con ella? Estaba aterrada. Es hermosa, de tu clase social, tiene una historia contigo. Y yo soy... Eres la mujer que estoy amando. La mujer que me hace querer ser mejor. La mamá de la niña más increíble del mundo. Tomó su mano. Jimena es el pasado. Tú eres el presente y el futuro. María Elena soltó el cuchillo y se arrodilló junto a su silla, como lo había hecho semanas atrás. Pero esta vez no dudó. Se inclinó y lo besó. Fue un beso suave, casi tímido al principio, pero cargado de todo lo que no habían dicho. Todo el miedo, toda la esperanza, todo el amor que estaban construyendo ladrillo por ladrillo. Cuando se separaron ambos sonreían. Por fin. La voz de Elena los hizo sobresaltar. Estaba parada en la puerta de la cocina, con la mochila aún en la espalda. No puedo creer que por fin se besaron y yo me lo perdí. Elena, ¿no estabas en la escuela? María Elena estaba roja. Sí estaba. Pero la maestra se enfermó y nos mandaron a todos a casa temprano. Me trajo el tío Paulo. Dejó caer la mochila y corrió a abrazarlos a los dos. Ya son novios de verdad, ¿verdad? Rodrigo rió. Creo que sí, Elena, chiquita. Entonces, ¿vas a ser mi papá? La pregunta tomó a Rodrigo por sorpresa. María Elena se tensó. Elena, así no funcionan las cosas, comenzó ella. Pero Rodrigo la interrumpió. Me encantaría ser tu papá, Elena, si tú me aceptas. La niña lo abrazó con tanta fuerza que casi lo tira de la silla. Acepto, acepto. Ahora tengo una familia de verdad. María Elena lloraba y reía al mismo tiempo, y Rodrigo sintió el corazón tan lleno que pensó que iba a explotar. Pero la felicidad sería puesta a prueba, porque 3 días después, en la fiesta de cumpleaños de 5 años de Elena, celebrada en la hacienda, Jimena apareció sin ser invitada. La fiesta estaba hermosa. María Elena había decorado el jardín con globos de colores. Había una mesa llena de dulces y botanas, y 15 niños de la escuela de Elena corrían por el césped. Doña Lourdes ponía música animada, y Rodrigo se divertía viendo a Elena y sus amigos jugar.
Entonces Jimena apareció en el portón. Llevaba un vestido blanco de verano y lentes de sol que no ocultaban por completo sus ojos hinchados. En la mano traía un regalo envuelto en papel rosa. «Hola, Rodri. Yo sé que no fui invitada, pero me enteré de la fiesta y quería traerle un regalo a Elena. Sé que es importante para ti». María Elena, que estaba sirviendo pastel, se congeló al ver a Jimena. Las otras mamás de la escuela comenzaron a cuchichear. Todo San José del Cabo conocía la historia de Rodrigo y Jimena. Rodrigo guió la silla hasta el portón. «Jimena, ¿qué estás haciendo aquí? Por favor, solo quiero darle el regalo e irme. Prometo que no voy a causar problemas». Antes de que Rodrigo pudiera responder, Elena apareció corriendo. «¿Quién eres tú?», preguntó con la franqueza de los niños. «Soy una vieja amiga de Rodrigo. Te traje un regalo. Feliz cumpleaños». Elena tomó el regalo, curiosa, pero miró a Rodrigo pidiendo permiso. «Puedes abrirlo, Elena». Era una muñeca cara, de esas que Elena siempre había querido, pero que María Elena nunca había podido comprarle. Los ojos de la niña se iluminaron. «Órale. Gracias, señorita». Jimena sonrió, pero era una sonrisa triste. «De nada. Cuida mucho a Rodrigo, ¿sí? Es especial». Luego se dio la vuelta y se fue, dejando a Rodrigo confundido y a María Elena visiblemente afectada. La fiesta continuó, pero la alegría había disminuido un poco. Cuando todos se fueron y Elena se durmió, exhausta de tanto jugar, Rodrigo y María Elena finalmente hablaron. «Todavía te ama», dijo María Elena en voz baja. «Pero yo ya no la amo a ella. Te amo a ti. Ella puede ofrecerte cosas que yo no puedo, una vida sin complicaciones, aceptación social». «María, basta. Estás hablando como si yo fuera a elegir el estatus social por encima del amor verdadero. Pero la gente siempre nos va a juzgar. Van a decir que trepé en la vida a tus costillas, que me aproveché de ti». Rodrigo tomó su rostro entre sus manos. «Pues que digan lo que quieran, yo no vivo para la gente. Vivo para mí, para ti, para Elena. Y cualquiera que no lo acepte puede irse de mi vida». María Elena lo besó, y en ese beso había gratitud, amor y una promesa silenciosa. Pero ninguno de los dos se dio cuenta de que Elena estaba parada en la escalera, observando. La niña lo había escuchado todo, y en su mente de 5 años estaba formando un plan para asegurarse de que nadie separara a su nueva familia. Había pasado 1 año desde la noche de la gala benéfica que lo cambió todo. La Hacienda Garza estaba nuevamente preparada para una fiesta, pero esta vez era algo mucho más íntimo y especial. Rodrigo había planeado una cena para celebrar el primer aniversario de la mudanza de María Elena y Elena a la hacienda. Solo ellos 3. Una familia. La mesa estaba puesta en la terraza con vista al mar. Velas flotantes creaban una atmósfera mágica, y doña Lourdes había preparado los platillos favoritos de cada uno. Elena estaba extasiada con su vestido nuevo, un regalo de Rodrigo, y no paraba de girar para ver volar la falda. «¿Parezco una princesa, Rodrigo?», preguntó por 10ª vez. «Pareces la princesa más hermosa de todo Baja California», respondió él, también por 10ª vez, sin cansarse de la pregunta. María Elena bajó las escaleras y Rodrigo sintió que el corazón le daba un vuelco. Llevaba un sencillo vestido azul marino, con el cabello suelto cayendo sobre sus hombros. No había joyas, maquillaje pesado ni artificios. Solo ella, naturalmente hermosa. «¡Guau, mamá! ¡Estás hermosa!», exclamó Elena. «Estás perfecta», coincidió Rodrigo, extendiéndole la mano. La cena fue perfecta. Hablaron sobre el año que había pasado, los cambios, los momentos especiales. Elena contó sobre sus clases de ballet que había comenzado hacía 3 meses, gracias a Rodrigo. María Elena habló sobre el curso de pedagogía en línea que estaba tomando, también apoyada por él. «Nunca pensé que mi vida podría ser así», dijo María Elena en voz baja, con los ojos brillantes. «Hace 1 año, estaba limpiando este piso soñando con una vida mejor para Elena. Nunca imaginé que la encontraría aquí, contigo».
La vida tiene una forma extraña de sorprendernos, dijo Rodrigo. Yo estaba convencido de que mi vida se había acabado en ese accidente, que nunca volvería a ser feliz. Y entonces una niña de 4 años me pidió que bailara. Elena, que había estado demasiado callada, se levantó de repente. Hablando de bailar, Rodrigo, ¿puedes bailar conmigo otra vez, como esa noche? Rodrigo sonrió. Claro que puedo, Elena chiquita. Fueron al área abierta de la terraza. Doña Lourdes, que observaba desde lejos con una sonrisa, puso una música suave. Elena comenzó a girar como lo había hecho un año atrás, pero ahora sus movimientos eran más gráciles, resultado de las clases de ballet. Rodrigo la acompañó con la silla, y los dos giraron bajo las estrellas. Cuando la música terminó, Elena se volvió hacia María Elena. «Ahora te toca a ti, mamá». María Elena dudó, como siempre lo hacía. «Elena, no sé». Pero Rodrigo ya le estaba extendiendo la mano. «Una vez me enseñaste que bailar es cuestión del corazón, no de las piernas. Ven a bailar conmigo, María». Ella tomó su mano con los ojos llorosos. Rodrigo la atrajo hacia él y comenzaron a moverse suavemente. No era un baile técnico, pero era suyo. Él guiaba la silla mientras ella se movía a su lado, sus manos entrelazadas, sus cuerpos cercanos. «Te amo», susurró Rodrigo. «Yo también te amo». Y entonces, bajo la mirada emocionada de Elena y doña Lourdes, se besaron. Un beso largo, dulce, lleno de promesas. Cuando se separaron, Elena aplaudía y saltaba. «¿Eso significa que se van a casar?», preguntó esperanzada. Rodrigo miró a María Elena, que estaba sonrojada y riendo. «Elena, eso es algo que...» «Sí», la interrumpió Rodrigo. «Sí, nos vamos a casar. Si tu mamá acepta». María Elena se quedó sin aliento. «Rodrigo, no puedes simplemente...». Él sacó una pequeña caja de su bolsillo. Había planeado hacerlo más tarde, lejos de las miradas, pero el momento parecía demasiado perfecto para ignorarlo. «María Elena, me salvaste cuando creí que no había salvación. Me mostraste que vale la pena vivir la vida, sin importar las circunstancias. Tú y Elena trajeron luz a esta casa vacía. Me hiciste recordar que soy más que mis piernas, más que mi apellido, más que mi cuenta bancaria. Y quiero pasar el resto de mi vida devolviéndote eso. ¿Te quieres casar conmigo?». María Elena lloraba abiertamente ahora. Miró a Elena, que asentía frenéticamente con la cabeza, animándola a aceptar. «Pero, ¿y la gente? ¿Qué van a decir?». «Que digan lo que quieran. Tú eres mi elección, mi amor, mi familia». Extendió su mano temblorosa y Rodrigo le puso el anillo, una argolla de oro blanco con un pequeño diamante. Sencillo, pero elegante, exactamente como ella. «Sí, 1000 veces sí». Elena gritó de alegría y saltó a los brazos de ambos, creando un enredo de abrazos, besos y lágrimas felices. Doña Lourdes también lloraba, secándose los ojos con el delantal. La boda se fijó para 6 meses después. María Elena quería algo pequeño e íntimo, y Rodrigo respetó su deseo. Solo 30 invitados, la mayoría empleados de la hacienda que se habían convertido en amigos, unos pocos familiares de María Elena que vinieron de La Paz, y su primo Santiago, que era el único pariente de Rodrigo que realmente apoyaba la relación. La ceremonia tuvo lugar en el jardín de la hacienda, en el mismo lugar donde Elena jugaba todos los días. Elena fue la damita de honor, como lo había exigido desde siempre, usando un vestido rosa que la hacía parecer salida de un cuento de hadas. Cuando María Elena apareció caminando por el jardín, Rodrigo sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Llevaba un sencillo vestido blanco, sin velo ni exageraciones, solo flores en el cabello, y estaba radiante. Durante los votos, Rodrigo se volvió hacia Elena. «Elena, tú fuiste quien empezó todo esto. Cuando tuviste el valor de pedirme que bailara cuando todos me veían solo como un hombre en una silla de ruedas, y hoy quiero hacerte una promesa a ti también». Tomó su manita. «Prometo ser el mejor papá que pueda ser, protegerte, apoyar tus sueños y estar siempre aquí cuando me necesites. ¿Aceptas?». Elena estaba llorando.
algo raro para la niña siempre alegre. «Acepto, y yo prometo ser la mejor hija también». No había un solo ojo seco en la ceremonia. 2 años después de la boda, Rodrigo estaba en el jardín observando a María Elena y Elena plantar un nuevo rosal. El sol de la tarde de verano lo doraba todo, creando una escena tan perfecta que parecía una pintura. María Elena estaba embarazada de 6 meses, una niña a la que decidirían llamar Aurora. Elena estaba emocionadísima con la idea de ser hermana mayor y ya había decorado la mitad del cuarto del bebé con sus dibujos. Rodrigo pensó en todo lo que había sucedido desde aquella noche en la gala, el accidente que casi lo destruye, los rechazos que lo hicieron creer que valía menos por estar en una silla de ruedas, el aislamiento, la amargura, la sensación de que la vida se había acabado a los 36 años. Y entonces, una niña de 4 años con un vestido rojo sencillo lo cambió todo. Pensó en Jimena, que finalmente había seguido adelante y se había casado con un médico en la Ciudad de México. Se encontraron una vez después de la boda de Rodrigo y ella le dijo algo que nunca olvidaría. «Te perdí porque buscaba la perfección. Tú encontraste el amor porque aceptaste la imperfección, la tuya y la de ella». Creo que esa es la diferencia entre la gente que encuentra la felicidad y la gente que se pasa la vida buscándola. María Elena se acercó, interrumpiendo sus pensamientos. «¿En qué piensas?», preguntó, sentándose en la banca junto a su silla. «En lo afortunado que soy. Siempre dices es eso, porque siempre es verdad». Tomó su mano acariciando su vientre redondeado con la otra. «Hace 1 año y medio, yo era un hombre rico pero miserable. Tenía todo y no tenía nada. Y tú me enseñaste que la verdadera riqueza no está en las casas ni en el dinero. Está en el amor», completó María Elena, apoyando la cabeza en su hombro. «Y en la familia, y en las segundas oportunidades, y en niñas valientes que no tienen miedo de extenderle la mano a extraños tristes en las fiestas». Elena corrió hacia ellos cubierta de tierra. «Miren, las rosas que plantamos el mes pasado están empezando a crecer. Va a estar bien bonito cuando nazca Aurora. Va a tener un jardín lleno de flores». Rodrigo miró a su familia, la mujer que amaba, la hija que eligió y la bebé que estaba por venir. Pensó en todos los caminos que su vida podría haber tomado, todos los y sí que lo atormentaron durante tanto tiempo. ¿Y si no hubiera sobrevivido al accidente? ¿Y si Jimena no se hubiera ido? ¿Y si Elena no hubiera aparecido en esa fiesta? ¿Y si María Elena hubiera rechazado su propuesta? Pero ninguno de esos y sí importaba. Ya, porque el camino que realmente importaba era el que lo había traído hasta allí, hasta ese momento perfecto bajo el sol de Baja California, rodeado de personas que lo amaban, no a pesar de sus limitaciones, sino incluyéndolas como parte de quien era. Rodrigo Garza aprendió la lección más importante de su vida, que el valor de un hombre no está en su capacidad para caminar, en su cuenta bancaria o en su apellido. Está en su capacidad de amar, de ser amado y de reconocer que a veces las mayores bendiciones vienen envueltas en los paquetes más improbables, como una niña de 4 años con un vestido rojo, pidiéndole un baile a un extraño en una silla de ruedas. Esa noche, después de acostar a Elena, Rodrigo y María Elena se quedaron en la terraza mirando las estrellas, la misma terraza donde habían confesado sus sentimientos el uno por el otro, donde todo comenzó de verdad. «¿Te arrepientes?», preguntó Rodrigo de repente, «de haber aceptado esa propuesta, de haberte mudado aquí, de haberte casado conmigo». María Elena se volvió hacia él sorprendida. «¿Cómo puedes preguntar eso? Porque tu vida podría haber sido más fácil, sin el juicio de la gente, sin tener que lidiar con mi silla de ruedas, sin...». Ella lo interrumpió con un beso. «Mi vida es perfecta, no porque sea fácil, sino porque es nuestra, porque me despierto todos los días al lado del hombre que amo, porque mi hija tiene un padre maravilloso, porque estoy creando otra vida dentro de mí. Eso es más de lo que jamás soñé tener. Te amo tanto que a veces duele». «Lo sé. Yo también». Se quedaron en silencio,
simplemente disfrutando de la presencia del otro bajo el cielo estrellado. Y Rodrigo se dio cuenta de que finalmente estaba en paz, no porque su vida fuera perfecta o porque todos los problemas hubieran desaparecido, sino porque había aprendido que la perfección no es la ausencia de problemas. Es aceptar que los problemas son parte de la vida y elegir ser feliz a pesar de ellos. Es encontrar a alguien que baile contigo, incluso cuando no puedes levantarte. Es tener una familia que te ama no por lo que puedes dar, sino por lo que eres. Es reconocer que a veces perdemos algunas cosas para ganar otras infinitamente mejores. Rodrigo Garza perdió la capacidad de caminar, pero ganó la capacidad de vivir de verdad. Y ese cambio no lo cambiaría por nada en este mundo. Fin de la historia. Si la historia de Rodrigo, María Elena y Elena tocó tu corazón, que sepas que tenemos muchas otras historias emocionantes que celebran el poder del amor verdadero, la familia y las segundas oportunidades. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de estas narrativas que te harán creer que nunca es tarde para volver a empezar y que el amor verdadero ve mucho más allá de las apariencias. Deja tu like si tú también crees que la felicidad está en las pequeñas cosas y en los gestos sinceros. Y en los comentarios cuéntanos, ¿alguna vez has tenido una segunda oportunidad en la vida? ¿Has conocido a alguien que cambió por completo tu perspectiva? Comparte tu historia con nosotros. Después de todo, todos tenemos una historia de amor y superación que contar.